Recibe un cordial saludo. Siempre es un agrado el poderme acercar ahí donde tú estás y poder buscar al Señor juntos. El pastor Chito Rendón te saluda, Ministerios La Reunión, y hoy estamos pues continuando esta serie de mensajes de cómo poder ser vencedores en Cristo Jesús. Y para poder vencer, pues hay que conocer batallas. Y hay que saber que en esta guerra, aunque el Señor ya la ganó, Él nos quiere equipar. No te apartes, vamos a estar edificados, créelo. Acompáñeme con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno, nos has bendecido, nos has guardado. Háblanos, te lo ruego. Pero aún te pido, Señor, cuida, fortalece a todo aquel que me está escuchando y necesita una respuesta. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de la importancia de ser buenos soldados en el Señor. Sabes que la Escritura misma nos hace ver, Pablo da una enseñanza muy directa acerca de que tenemos que conocer que alrededor de nosotros hay enemigos y hay diferentes tipos de enemigos. Estuvimos viendo que para poder vencer está el enemigo del mundo, de la debilidad, de la tentación. Imagínate, hay un enemigo que es el resentimiento, el de la venganza. Y todos estos hay que aprender a vencerlos. Y una de las armas que el Señor nos dio es la palabra, la espada. Si usted quiere aprender un poco más de esto, busque en los discipulados que tengo los días miércoles. Solo búsquelos en mi archivo de videos y ahí va a encontrar estas enseñanzas recientes acerca de la espada de Dios como una arma eficaz también, que es la palabra. Pero hoy vamos a continuar con otra arma muy particular y es la oración. Vimos la semana pasada la importancia de la oración y cómo es que en ella nosotros pues encontramos respuestas en todo sentido. Pero la oración tiene que ser eficiente, dice. O sea, eso da la impresión que hay oraciones que si no son eficientes por espejo, pues obviamente tal vez no obtiene uno su cometido. En Santiago capítulo 5, verso 16 dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice después, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, una oración que es ineficaz, por supuesto que no va a lograr el cometido que se busca en todo sentido. ¿Por qué la importancia de orar, digamos? Porque uno dirá, pero si Dios que todo lo sabe, ¿por qué me obliga a que yo tengo que estar orando? Bueno, sabes, por eso es que podemos pensar que la oración sea un misterio. ¿En qué sentido? Bueno, tú dirás, si Dios que todo lo sabe y que Él sabe mi necesidad, ¿por qué debo de orar? ¿Acaso no dicen que Dios es mi papá? Entonces, Él nos debe de conocer mis necesidades. Entonces uno puede empezar a encontrar excusas, justificaciones del por qué uno no debiera de orar. Incluso podrías pensar, si Dios tiene soberanía, ¿será que mi oración puede cambiar su voluntad? Y hemos encontrado que sí, una oración puede cambiar una determinación del Padre. El caso es con Jonás. Él había determinado destruir Nínive, pero la oración de un pueblo hizo que cambiara esa decisión que él había tenido. Y también podríamos pensar, si Dios oye todo, él mismo dijo, yo el que hizo los ojos no mirará, el que hizo los oídos no escuchará. Entonces tú dirás, entonces,
Si Él todo lo oye, ¿será que mis oraciones serán escuchadas? Entonces esto son, yo le llamo, ¿saben cómo? Como paradigmas. O sea, son pensamientos que vienen a nuestra vida, pero tenga por seguro que no es la voluntad del Padre. Si algo le agrada a mi Dios es escuchar la voz del que le busca, de escuchar la voz de aquel que ha aprendido a amar al Señor. Y aquellos que caminan con el Padre tratan de expresar lo que hay dentro de él. Imagínense que este pueblo hebreo, ¿por qué Dios los escogió? Porque desde sus inicios Él les enseñó a ser personas que buscaran de Dios. Bueno, en el tiempo de Jesús, estos discípulos eran personas que habían sido educados en sinagogas, porque era lo que hacían el fin de semana, respetaban mucho el sábado. Entonces puede imaginarse que cuando ellos miran a Jesús orar, se dan cuenta que hay una diferencia del tipo de oración que ellos tienen. Dice en Lucas capítulo 11, verso 1 de esta manera. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, prácticamente con este tipo de aseverancias, el Señor nos insiste y nos dice, tenemos que aprender a orar. Bueno, enseñamos la semana pasada que el Espíritu Santo nos muestra cómo hacerlo. Dice en Romanos 8:26, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Por el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que, por supuesto, nosotros tenemos que orar de alguna forma en que podamos ser escuchados. Santiago 4:3 dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Tú dirás, mire, pero ¿por qué va tan deprisa? Porque esta es una introducción de lo que mostré la semana pasada. Y en esta introducción, pues, di a entender acerca de la importancia de que por qué Dios le agrada escuchar a un pueblo, ¿verdad? Yo creo que a Él le da placer escuchar la voz de aquel que no es un autómata, que no es un robot, que no hace repeticiones vanas, sino que encuentra su espacio y con una humildad puede buscar esa comunión con el Señor. Eso lo vimos la semana pasada. Empezamos viendo las características de cómo es que una oración debe ser hecha. Ahora quiero llevarte a la enseñanza, a la escritura, para decirte que sí hay diferentes formas y tipos de oración, dependiendo ciertas circunstancias o ciertas situaciones. No es de que te empieces a creer que es una receta, no, porque el mismo Padre nos dijo que no seáis como algunos que creen que por vanas repeticiones serán escuchados. No, a Él le agrada una oración humilde, una oración de algún corazón, pues sincero, que le habla con sinceridad. Bueno, entonces, siendo así, nuestro anhelo es de Señor, ¿cómo puedo hacer para que mi oración sea contestada? Y ese es el objetivo de este mensaje del día de hoy. ¿Cómo provocar oraciones contestadas? ¿Ya está listo? Bueno, entonces hoy vamos a ver varios ejemplos en la escritura de cómo es que las oraciones fueron contestadas. Entonces, una de las características de las oraciones contestadas es la constancia. Constancia es aquel que permanece, persevera, el que se mantiene haciendo. Bueno, el Señor mismo nos muestra varias formas de poderlo ver, ¿verdad? En Lucas capítulo 18, verso 1, nos dice, verso 1 nos dice de esta manera, acompáñenme conmigo, dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo
y no desfallecer. ¿Qué parábola fue? Bueno, eso lo puede ver usted en casa, pero le voy a contar. La parábola era que una mujer, una viuda, se acerca a un juez que era injusto, dicen. Da la impresión que él era muy cerrado y llamémosle así, difícil de accesar. Pero como esta mujer llegaba con él continuamente, él dice que le molestaba, dice, ya no soporto esta mujer que viene continuamente conmigo. Mejor le hago justicia. Acuérdense, era un juez. Entonces, él viene y le responde. Entonces viene Jesús y en alusión a esa parábola les dice de esta manera: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos? Tú eres un escogido de Dios, que claman a el día y en la noche. O sea que una de las características que habla esta parábola es que aquel que tiene una necesidad busca a Dios continuamente y le pide. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es curioso porque cuando menciona cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando cuando Él venga, pues obviamente en su segunda venida. Y este no es el rapto, sino es cuando Él venga al final de la gran tribulación. ¿Y será que todavía hay fe en la tierra? Entonces, el mensaje aquí es: Señor, dame fe para poder ser yo constante y saber de que si yo te hablo, y para evitar ese concepto de decir, pastor, ¿cómo hago para que yo no sienta que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo como que si fuera una grabadora? No, lo que haces es conversar, sino que cuando te levantas, cuando te acuestas o en determinado momento, cuando vas a tu trabajo o a la empresa, tú puedes conversar con el Señor y empezarle a decir: Padre mío, ¿te acuerdas que te pedí el día de ayer? ¿Cómo puedes tú ayudarme en esta situación? Padre mío, todavía la tengo, te lo pido. Y mira, no te canses de pedir algo que tú quieres, Y ten por seguro que el Padre te va a responder, o por lo menos te va a dar la convicción de que un día Él va a responder tarde o temprano, pero hay que tener certeza. Bueno, entonces, primera característica es constancia, sea constancia. Vamos a ver otra característica de una oración contestada, y es siempre clamar por misericordia. ¿Cómo así, pastor? Clamar por misericordia. Bueno, acuérdese, cuando uno ora, dice que uno tiene que presentarse, pues, de alguna manera con, ya le iba a decir yo desnudo, bueno, pero no es desnudo de ropas, sino que sin careta, llamémosle así. O sea, sin aquellas disfraces diciendo: Señor, yo soy justo, yo soy bueno. No, al Padre le agrada cuando uno viene y se acerca y le dice: Padre, te alabo, te adoro, te exalto y reconozco que he hecho esto, que he hecho lo malo, que tal vez llamémosle así, erré, caí o hice algo indebido. Padre mío, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí hoy, soy pecador. Y tenga por seguro que el corazón contrito y humillado, el Padre no desprecia, ¿verdad? Esto, a veces nosotros podemos pedir misericordia por alguna situación que tal vez tenemos temor y queremos que Dios nos responda de una manera inmediata, o por lo menos que nos dé esa certeza de que Él va a obrar. Le voy a contar esta historia. En el tiempo de Daniel, el profeta Daniel, que aparece en el Antiguo Testamento, dice que él era parte de un grupo de príncipes
que escogió Aspenaz, que era el eunuco del rey Nabucodonosor. Y él los adoptó para cambiarle su forma de judíos para convertirlos a la religión de ellos. Pero Daniel y sus amigos, ellos se mantuvieron firmes. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones, en sus creencias y en sus ideologías, en ese entonces, pues, de Dios en todo sentido. Dice que el rey tiene un sueño y no se acuerda cuál es el sueño. ¿Cuál es el sueño? Entonces llama a sus sabios, a los principales. Daniel en ese entonces todavía era uno de los muchachos que estaba ahí en su entrenamiento. Y viene a estos sabios y les dice, tuve un sueño, díganme qué fue. Primero, díganme cuál fue el sueño que tuve y luego interprétenmelo. Por supuesto que eso creó un alboroto, porque ¿cómo iban ellos a adivinar? Si hubieran puesto solo a adivinar, y el rey sabía, seguramente tenía vestigios, porque dice que cuando ellos trataron de darle tal vez una descripción, él mismo, no, eso no era, él como que conocía. Entonces dijo, si ustedes no supieron responderme, no hay otra que matarlos porque ustedes no son sabios. Pues, entonces dice que la orden fue para todos ellos y sus discípulos o estudiantes. Ahí estaba Daniel. Cuando le dicen a Daniel, mira, te van a dar en la yugular. Daniel viene y dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Yo qué he hecho? Entonces viene y se acerca al rey y le pide que le dé tiempo. Y Dios le revela. Y ahí fue donde él le muestra la estatua del rey de Nabucodonosor. Aquella estatua que tiene cabeza de oro, el torso de plata y la parte de abajo de bronce y las piernas, que era una mezcla de, ¿no?, unas piernas de hierro y los pies una mezcla de barro con hierro. Bueno, hay un discipulado precioso que di acerca de la interpretación de esta estatua. Si usted quiere saber más de esto, busque entre los videos Nabucodonosor y la estatua y va a ver la estatua de Nabucodonosor, y eso le va a mostrar muchísimo. Bueno, pero dice que vino Daniel y acercó a los jóvenes y les dicen, miren, tenemos la soga al cuello. Tenemos que clamar por misericordia. ¿Dónde está eso? Vaya conmigo en Daniel capítulo 2, verso 18. Entonces dice, oremos para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. Eso le dijo Daniel a estos muchachos, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Y efectivamente el resultado ya lo sabemos, y a raíz de esta revelación e interpretación, porque clamaron por misericordia y Dios les dio la respuesta, Daniel fue puesto en eminencia. ¿Sabe que fue puesto como jefe de todos los sabios? Ese muchacho fue puesto por superior a todos ellos. Se le dio incluso dotes y riqueza. Y Daniel vino y a sus amigos que se mantuvieron firmes, también los elevó a posiciones dignas. Nosotros tenemos que aprender a clamar por misericordia. También hay otra enseñanza muy bonita en Romanos 9:16, donde dice que no es del que quiere. Mire cómo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios el que tiene misericordia, y Dios la tiene en abundancia. ¿Se acuerda cuando enseñé acerca de la misericordia? Que dice que la misericordia es como la altura o la dimensión de la misericordia. Es como más allá de los cielos, que a Dios le place, le agrada hacer misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Porque no hay como nosotros decirle, Padre, dame esa vista, dame esa revelación de que tú eres el que
siempre está atento, queriendo buscar y dar a aquellos que te buscan en todo sentido. Búscalo y me hallaréis, dice. Búscame y me hallaréis, dice el Padre. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces hemos estado aprendiendo hoy que una oración contestada es aquella que es constante y aquella que tiene misericordia. Pero también es aquella que tiene súplica. Diga conmigo, oraré con súplica. Bueno, usted dirá ahorita, ¿y qué está hablando ahí con la súplica? Bueno, primero tenemos que entender, en muchas porciones dice que muchos oraban con oraciones y súplicas. O sea que no es lo mismo una súplica que una oración. Bueno, piénselo usted, cuando usted suplica algo. Por favor. A veces uno es capaz hasta de doblar rodillas ante alguna persona. Ayúdame en esto, ¿verdad? No quiero perder mi trabajo. Hice este error. Por favor, quiero enmendarlo. Una súplica, obviamente, es una oración, pero sale de lo profundo. Una súplica es aquello que sale de un corazón que está realmente necesitado. ¿Por qué la diferencia de una oración? Porque a lo mejor cuando uno ora, hay momentos en que uno no tiene necesidad inmediata de algo, sino uno ora porque quiere tener comunión, ¿verdad? Y no hay como poder tener comunión con el Padre. Por ejemplo, hay varias porciones donde uno suplicó. Dice la Escritura que estaba este rey Ezequías. Era un rey que hizo lo bueno y lo agradable delante de Dios. O sea, habían muchos reyes y muchos de estos reyes, algunos hicieron lo malo, pero este rey efectivamente se hizo lo agradable. Y dice que el padre vino y le dijo a Ezequías, en 15 días yo te voy a quitar la vida. O sea, o más bien dicho, no es que Dios le fuera a quitar la vida, sino que tú vas a morir y vas a estar en mi presencia. Curioso, ¿verdad? Porque la misma escritura, Pablo dice de que para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces uno piensa, si voy a estar delante de la presencia de Dios, debería ser agradable que Dios te diga, ven a mi presencia. Pero este rey, en lugar de ponerse en una actitud de agradecimiento o de gratitud, empezó a llorar en gran manera. Dice que él empezó a clamar con lágrimas. Imagínense, con lágrimas. Entonces dice que él decía, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. Hazle justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. O sea, él aquí vino y se puso incluso a la brecha por su pueblo. Pero su clamor era, Señor, escucha, escucha. David mismo, que él fue muy perseguido también por Saúl y tuvo muchos enfrentamientos, pero él decía, dice en el Salmo 28:2, léalo conmigo, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Realmente el pedir con súplica, creo yo que es cuando uno está en momentos cuando ya está tocando fondo. Pero yo pregunto, ¿tú necesitas tocar fondo? Tocar fondo es decir, estoy esperando hasta que me llegue el mal. Yo pienso que cuando uno, dice la Escritura, cuando el avispado ve el mal y se aparta. Pero yo diría que debería ser el avispado ve el mal y se aparta a suplicar. Son los momentos cuando vas viendo que estás diciendo, hijo, miro ahí hacia arriba, va a llover, se pone gris el cielo. Aún no está lloviendo, pero va a llover.
Ahí es donde tú puedes decir, Señor, quiero suplicar porque veo que algo va a suceder en mi vida. Y que nosotros podamos tener certeza de poder adelantarnos. Porque puede ser que nosotros podamos levantar una muralla alrededor de nosotros y en medio de esa tormenta o esa situación difícil estemos siendo cubiertos en todo sentido. Mire cómo dice este verso en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, nuevamente, aquí está la combinación. Cuando uno esté afanoso, afán es como preocupado por algo. Antes, mire, por eso dice, ante todo, como que ves el mal y corre y hacia esto, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En Hebreos 5:7 dice que también Jesucristo clamó con oración y súplica. ¿Cómo? Si Él es el Rey del universo, pero en su humanidad como hombre. Incluso dice aquí, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Curioso porque uno dirá, pero ¿cómo es que el Rey del universo tiene que orar con súplica si Él es el que cualquiera diría, con un chasquido podría, pues, les podría ser resuelto? Pero era necesario que Él nos dejara a nosotros un modelo de oración. Un modelo en que dice, no porque yo haya sido Dios, sino que como hombre yo les vengo a modelar que en mis momentos de angustia, porque Él dice que cuando clamó a Dios, dice que sus gotas de su sudor eran como de sangre. Imagínense la angustia que Él padeció. Entonces, lo único que yo puedo pensar es, Señor, te doy gracias, porque tú antes de esa agonía que tuviste en esa cruz a la cual tú te entregaste, nos diste ese modelo para que nosotros podamos también con oración y súplica abrazar la cruz en cualquier momento. Qué lindo, porque nos está diciendo que van a haber pruebas. Por supuesto que van a haber pruebas, pero podemos salir adelante de todas estas. Bueno, sigamos viendo otra característica de las oraciones. Ya vimos que tiene que ser constante, tenemos que clamar por misericordia, con oraciones y súplicas, pero también podemos pedirle a Dios, haz memoria. ¿Qué es eso de haz memoria? Recuerda, Padre, recuerda que he hecho esto pues, por amor a tu reino. Padre mío, haz memoria, inclusive de ciertas ofrendas. Haz memoria, Señor, de ciertos actos. Pero usted dirá, pero mire, no es por obras, sino por gracia que se recibe la salvación. Claro, pero es la salvación porque es por gracia. Pero las recompensas, dice que Dios las va a dar conforme a ciertos resultados. O sea, Dios, por supuesto que sí recompensa, pero a aquellos que provocan algo en su vida que beneficia o que hace algo por el reino de Dios. Y una forma de verlo es como haciendo memoria de nuestras oraciones, o en este caso. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿se acuerda que hablamos de Ezequías? Él mismo decía, Señor,
haz memoria de lo que yo he hecho por ti, pensando en la extensión de lo que él clamó. ¿Dónde lo encontramos? Vaya conmigo en 2 Reyes, capítulo 20, verso 3, y dice de esta manera. Te ruego, oh Señor, decía él, te acuerdes ahora de cómo yo he andado. Obviamente, este rey fue un rey que sí hizo cosas que le sacaron una sonrisa al Padre. Él, por ejemplo, derribó idolatría. Él quitó imágenes de diferentes lugares. Y esto, pues obviamente, al Padre le agradó. Entonces él viene y pues, Señor, haz memoria. ¿Cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos? Entonces, obviamente, Dios vino y le extendió la vida, ¿verdad? Él le pidió tantos años, él se los extendió 15 años más, ¿verdad? Es una ironía, ¿sabe por qué? Porque en esos 15 años, y cuando Dios le dio ese tiempo, él le dijo, ordena tu casa. ¿Por qué le diría eso? Y es que él tal vez tendría la cola machucada en alguna su forma como él trataba a sus hijos o su relación con su pareja. Y sucede que en esos 15 años nació un hijo de él que se llama Manasés. Nació de él. Y dice la historia, según la escritura, que ese fue el peor Israel, que no hubo otro rey más aborrecido que haya hecho tantas cosas malas, desagradables ante Dios. Hijo de Manasés. O sea que si no hubiera extendido el tiempo de la vida de Manasés, no hubiera nacido, de Ezequías, no hubiera nacido Manasés. Es curioso, pero Dios en su misericordia, porque eso es lo que él extiende, misericordia al que le clama. Él le pidió tiempo, se lo dio y él aludió a la memoria de las buenas obras, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo es Cornelio. Él era llamémosle, otra persona en eminencia, así como Ezequías, que era rey, Cornelio era un centurión romano. Y dice la escritura que él oraba continuamente al Dios verdadero. Y dice que en una oportunidad, estando él en su momento de oración, baja este ángel y le dice de esta manera, léalo conmigo, en Hechos 10:4. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea que, oiga esto, una oración continua llega al cielo, pero una ofrenda también sube. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo era que Dios no escatima, o más bien dicho, no desestima, eso quiero decir. No desestima nada, sino él como que sabe que dice el Salmo, un salmo que el Padre hasta cuenta las lágrimas. David hace alusión de que, Señor, mis lágrimas cuentan de lo que necesito, tú que las has contado en tu redoma, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que el Padre no desestima nada. Entonces Él no va a desestimar, por ejemplo, una ofrenda tampoco. Qué lindo poder decir, Señor, acuérdate de lo que he hecho por ti. Acuérdate de cómo he tratado de caminar en todo sentido para ti, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, pero ha sido hermoso esta enseñanza el día de hoy. ¿Qué necesitamos para que una oración sea contestada? Constancia. Señor, haz misericordia. Con súplica. Y también dice, haz memoria. Bueno, pero también una oración que al Padre, ¿sabe? Lo enternece, es cuando uno está dispuesto a interceder por alguien más. ¿Qué es eso? O sea, entonces aquí ya tenemos
otro concepto, porque usted dirá, entonces hay oración, súplicas o clamor, que podría ser lo mismo, y también está intercesión. Es más, en muchos ministerios dicen, vamos a tener un programa de intercesión. ¿Qué es eso? No es lo mismo que oración, clamor y oración, ¿verdad? Bueno, la intercesión es prácticamente cuando yo me dedico a orar por alguien más, por la necesidad de alguien más, por llamémosle, la situación de adversidad o de aflicción o de angustia que alguien más está atravesando. Y al Padre eso, miren, da la impresión de la Escritura que cuando Él encuentra a alguien que se pone a la brecha por alguien, Dios lo estima en gran manera. El caso, esto pasó con Ezequiel. El profeta Ezequiel escribe cuando él estaba pues en sus anécdotas registrando y dice que el Padre le dijo de esta manera. Mire cómo dice en Ezequiel 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre, bueno, podría ser un humano, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Y ¿sabe qué es lo triste? Que no lo hallé, ¿verdad? O sea que el Padre en determinados momentos anda buscando quién se pone a la brecha o en intercesión por alguien más. Que nosotros seamos esas personas, que podamos ponernos en la brecha por aquellos que están alrededor nuestro. Imagínense, ¿cómo no orar por aquellos que amamos o estimamos? Pero el Señor nos dice, debemos de orar inclusive por aquellos que no están. Recientemente, el día de ayer, hubo un accidente aquí en Guatemala imagínense, de un bus extraurbano y hubieron 52 muertos fallecidos. ¿Cuál es el dolor de algunas, llamémosle esposas o madres o aquellas que se quedaron con los hijos de saber de que su marido que salió temprano a trabajar ya no regresa? Y poder orar por estas familias, poder pedirle, Señor, sostén, levántate por ellos, porque tú extiendes misericordia. Por supuesto que no hay cómo interceder por alguien más. Alguien que intercedió por alguien más fue, por ejemplo, en este verso, en 1 Samuel 12:23, fue Samuel. Y en este caso él se puso a la brecha por un pueblo que de repente empezó a darle la espalda a Dios y empezó a creer de que Dios ya no los escuchaba. Entonces ellos empezaron ¿qué es lo que hicieron? A tratar de aprender, a tratar de resolver la vida que ellos tenían, como lo miraban en pueblos alrededor. Y ahí fue donde ellos dijeron, todos los pueblos alrededor tienen reyes, nosotros queremos rey. Dios les había dado jueces, o sea, personas espirituales para dirigir las vidas de ellos. Pero dice que ellos pidieron rey. Entonces vino Dios, el Padre, por medio de Samuel, el profeta, les dice, ellos quieren rey, se los voy a dar. Pero eso no me agrada, que hagan se pongan así revoltosos, hagan una revuelta, porque dicen que yo no los atiendo. Pero Samuel se puso, dice, a la brecha. Él intercedió por ellos. Dice de esta manera, y en cuanto a mí, lejos esté a mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. O sea que desde el momento que Samuel vio que ellos se estaban apartando, no dejó de orar por ellos. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces Dios vino y les dio al rey, que el primero fue Saúl. ¿Sabe quién otro se ponía a la brecha continuamente por su pueblo? Fue Moisés. Es más, en una oportunidad, en medio de una mortandad, él se metió
Y Dios tuvo que detenerse porque si no podía haber golpeado o hacerle daño a Moisés. Él dijo, ya no sigas, yo me pongo en medio de ellos, por ellos, por ellos. Y alguien que, esa es una figura de alguien que lo hizo también por nosotros. Y esto es nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué Jesús intercede? Porque el enemigo de nuestras almas dice que Él es su nombre. Acuérdense que Satanás significa acusador. Dios lo reprenda. Y Él dice que día y noche es acusando a los escogidos. Y Jesús dice que Él se pone a la brecha por nosotros. Por lo cual, dice Hebreos 7:25, Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Señor Jesús, te doy gracias, porque tú intercedes por un pueblo que te clama y te busca. Gracias, Señor Jesús. No sabes cuánto agradecemos esto. Bueno, ya estamos por finalizar y ahora pues vamos a entrar prácticamente al último punto que yo tengo para ustedes. Entonces vemos constancia, misericordia, súplica, ¿verdad? Haz memoria y la oración intercesora. Y por último, hoy vamos a ver la oración en unanimidad, ser unánimes. ¿Qué significa esto? Busque a otros que puedan clamar con usted juntamente. La importancia de ir a un grupo, por ejemplo, a un grupo espiritual. Casualmente ayer estaba yo en uno de los grupos que atiendo y les decía a ellos, todos los que ustedes están aquí tienen la dicha de pertenecer a una agrupación de personas que se pueden poner a la brecha por una necesidad. Si alguno de ustedes tiene necesidad de algo, escríbalo en el chat de WhatsApp a este grupo y dígale, mire, no necesito contarle los detalles, pero sí necesito que oren por mí porque estoy pasando una situación difícil. Y eso hace que la gente se ponga unánime, clamando por alguna situación. No hay como que nosotros podamos sentir, ¿verdad? Que tenemos que estar agrupados, tener el mismo sentir. Por ejemplo, a mí me agradan estos grupos de intercesión en las iglesias, porque unánimes están buscando una respuesta. Bueno, vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, verso 14. Y dice así, estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con los hermanos de él. Esto era previo a que cayera la unción del Espíritu Santo. Dios les dijo, júntense en un aposento alto. El Señor mismo, Dios, cuando digo Dios es Jesús, Jesús les dijo, vayan al aposento alto y esperen a que caiga sobre ustedes el Consolador. Y así encontramos que hay varios ejemplos de la unanimidad que ellos atravesaron. Por ejemplo, Dios cuando escucha a un pueblo que está unánimes en clamor, por ejemplo, recuerdo ahorita que Pedro fue otro, cuando estaba preso, dice que los discípulos estaban juntos, unánimes, orando en la sinagoga por su liberación. Cuando el pueblo hebreo estaba siendo hostigado en Egipto con golpe duro, dice que ellos empezaron a clamar unánimes. Mire, léalo conmigo, Éxodo 2, 23 y 24. Y aconteció que pasó mucho tiempo, murió el rey de Egipto. O sea, se olvidó aquel rey de la misericordia de José. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ¿será que Dios se olvida? No, yo creo que Dios le agrada cuando nosotros le hacemos memoria, le recordamos cuánto Él nos ama en todo sentido.
Bueno, mis amados, con esto hoy finalizamos esta enseñanza y no quiero finalizar sin antes leer este verso que dice así: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Yo hoy quiero orar por aquel justo. Y tú dirás, ¿cómo sé si soy justo? Bueno, reconoce a Jesús como Señor y Salvador y ten por seguro que el Espíritu Santo en ti va a poderse comunicar con el Padre y en tus momentos de necesidad vas a poder clamar y Dios te escucha. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo todo aquel que me estaba escuchando, bendice su vida y desde ya te ruego, escucha su clamor, escucha su oración, escucha sus súplicas. Y te ruego, Padre mío, que pongas en él tu espíritu para que pueda orar constantemente. Pueda orar, Señor, haciendo memoria de lo que tú haces, Padre mío. Te lo ruego y de esta manera, Señor, clamando en misericordia, tú responderás. Con esto terminamos. Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos. Un abrazo.